Televisa presenta. Buenos días. Dije buenos días. Buenos días, querido profesor. Maestro Longaniza. Se me chispoteó. Bueno, ¿adivinan qué tema vamos a ver hoy? ¿De tortas de jamón? De las pelotas cuadradas. No, este día no hablaremos de eso. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Espera, Kiko, espera, y que todos debemos conocer. Debido a las demandas de la sociedad, nos hemos vuelto más sedentarios y esto ha ocasionado el incremento del índice de enfermedades crónico-degenerativo y cardiovascular como es la obesidad. Ahí te habla, ñoño. Bueno, no estén peleando. ¿Pero ya adivinaron el tema de hoy? ¿Qué es lo que es importante? Sí, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la educación física. Exactamente, Rosita. ¿Pero saber en qué consiste la educación física? ¡No! La educación física es sobre todo educación que opera a través del movimiento, y este movimiento hay que entenderlo no solo como una movilización mecánica, sino como la expresión de percepciones y sentimientos. Pero antes de saber los beneficios de la educación física, primero debemos conocer de esta, y para esto ustedes me ayudarán a conocer los sucesos más importantes. Les voy a pedir que hagan un producto en digital. Ya ven que ahora con lo del Plan 2011 nos piden que debemos trabajar con las TICs. Voy a comenzar a repartir las fechas que trabajará cada uno. Buenos días. Dije buenos días. Buenos días, querido profesor. Espero que hayan cumplido con su tarea, ¿eh? ¿Quién va a comenzar? Yo, querido profesor. El 18 de febrero de 1861, en el marcador de la Guerra de Reforma, se emite el decreto que el ramo de la instrucción pública pertenezca a la Secretaría de Justicia. Esta era exclusiva solo para mujeres. Según Ezequiel Chávez, el plan original de Barrera subsistió de 1867 a 1896. La gimnasia inicia en México con la llamada educación integral, generada por las propuestas educativas que se derivan de las leyes de instrucción pública de 1867 y 1869. En los planes de estudio aparecían las asignaturas de educación física o gimnasia y la educación artística o estética. Estas proporcionaban el desarrollo integral del hombre. Y por último, querido profesor, en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz Covarrubias, quien era el responsable, reivindicaba la educación integral en 1873. Hace énfasis en la necesidad de incluir ejercicios gimnásticos en las instituciones, así como mejorar las condiciones higiénicas en los edificios escolares. A ver ahora tú, Chilindrina, vamos contigo. 1873. El pedagogo alemán Enrique Laucher fundó el primer jardín de niños o de párvulos, en el cual se aplicó el método de Froebel, en el que el juego y la actividad física desempeñan una función fundamental en el aprendizaje del niño. (1875) Los aportes de José Díaz Covarrubias en su libro La instrucción pública en México reconoce por un lado el total abandono y ausencia de la educación higiénica en la niñez y en la juventud en México, y por otro lado, cómo impacta esta situación al generar problemas en el desarrollo del cuerpo en edades tempranas.
siglo XIX, se inició la conformación o construcción de la institución educativa moderna mexicana. En cuanto a ideas, y proyectos. ¡Sigo yo! Kiko, tu turno. El Congreso Higiénico Pedagógico se realizó en 1882 en la capital de la República. En él participaron destacados profesores, médicos expertos y funcionarios del sistema de salud. El 5 de febrero de 1882 se fundó la primera escuela moderna. Se debatió sobre la importancia de las artes escolares para los juegos libres, la sesión de educación física y gimnasia, tomando como base los acuerdos del Congreso Higiénico Pedagógico de 1882. Ahora es tu turno, ñoño. Vamos contigo. El primer libro de texto elaborado por un mexicano fue el Tratado Elemental de Gimnástica Higiénica y Pedagógica de Albert de Landa. Esta obra se publicó en el año de 1884. Se incluyó la gimnasia como asignatura importante para la formación de las y futuros docentes en la Escuela Normal Veracruzana de Jalapa en 1886 y la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria de la Ciudad de México en febrero de 1887. Del año de 1886 a 1902 se considera la enseñanza de la gimnasia, la educación física y los ejercicios militares con el fin de que los futuros docentes impartan estas asignaturas. En el año de 1887, la gimnasia y ejercicios militares se ubicaron en la disciplina de expresión. Ahora tú, chavo. Mire, profesor Girafales, aquí está mi tarea. Del 1 de diciembre de 1889 al 31 de marzo de 1890 se convoca al Congreso Constituyente de la Esperanza, magno evento en el que se abordan los problemas de México en materia educativa. El 1 de diciembre de 1890, el ministro Baranda convoca al Segundo Congreso de Instrucción Pública. En 1901, el educador y revolucionario Manuel Velázquez Andrade muestra interés por la educación física y se inscribe en la segunda reserva del ejército militar. En febrero de 1902, su inquietud por conocer más sobre la educación física lo lleva a Estados Unidos, a la Universidad de San Luis, Missouri, después a Nueva York y finalmente a la ciudad de Boston, donde se matricula como profesor de educación física. Vamos a finalizar contigo, Rosita. Últimos momentos de la historia de la educación física. En 1905 se dirige a Europa con el fin de acercarse a lo más avanzado de la gimnasia y de la educación física, el señor Velázquez. Para julio de 1905, Velázquez se regresa a México para continuar con una intensa obra educativa y de una producción literaria en diversos campos de la pedagogía y la educación, sobre todo en el terreno de educación física. Justo Sierra Méndez, fundador de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905 y de la Universidad Nacional de México en 1910. Después, Manuel Velázquez Andrade, a fines de mayo de 1905, recibe el título que lo acredita como maestro de educación física. Por último, en 1907, los titulares de Gimnasia Educación Física fueron los profesores Manuel Velázquez Andrade y Emilio Bustamante. Los libros que requerían para sus clases eran Kinesiology of Education Gymnastic de Post, Manual de Gymnastics Sudois de Lietbeck y Anatomía y Filosofía Aplicada de G. van Gell.
Pongan mucha atención. En la actualidad, en México, la intervención física debe dirigirse a atender las necesidades integrales del ser humano, con el propósito de potenciar sus capacidades, mejorando así sus características físicas, sociales, psicológicas y mentales, e interactuando satisfactoriamente con el medio que lo rodea, lo que al final se traduce en ser humano mejor, más capaz y con una mejor capacidad y calidad de vida. Es necesario entonces propulsar el cambio en la mentalidad y en la concepción que socialmente se tiene acerca del movimiento humano. Recordar que este no es simplemente la atención de un cuerpo, aislado de un todo. Significa profundizar en sus contenidos y conceptuar al ser humano como algo especial, lleno de plasticidad y energía, con grandes posibilidades de interactuar con su medio y mejorar la vida social. Además también se emplean herramientas provenientes de otras disciplinas, para lograr potencializar al ser humano en su máxima expresión. Buen trabajo, niños. Ahora ya vimos toda la historia de la educación física desde sus inicios hasta nuestros días, así que debemos de valorarla así como practicarla. ¡Hasta luego!